Saludos cordiales. En esta oportunidad les hablaré sobre los equipos de protección individual dentro de esta presentación, la cual lleva por título Generalidades sobre los equipos de protección individual. Yo soy Javier Moreno, piloto de helicóptero y bombero profesional de carrera, instructor en el tema que a continuación les presentaré. Señores, los equipos de protección personal tal vez es el concepto o es uno de los aspectos que más se tiene en cuenta a la hora de trabajar en trabajos de alto riesgo, como el caso de los helicópteros. Sin embargo, es de vital importancia traer a cotación este tema sobre los equipos de protección individual, ya que es necesario recalcar y entender que los equipos de protección individual son la última opción que se tiene en cuenta para los sistemas de gestión de riesgo en caso de la protección directa a un riesgo sobre la persona. Y es que la gestión de riesgo nos dice que primero debemos actuar con controles y la última opción con controles que sean netamente a la fuente y al medio. Y por último, directamente sobre el receptor, que en este caso de los trabajos con helicóptero es la tripulación de vuelo y el personal en tierra que ejecuta el apoyo a estas operaciones. De este modo, es importante recordar que el equipo de protección individual representa una respuesta a las medidas que se van a tomar o de los controles que se toman dentro del análisis, dentro de esa evaluación crítica de los riesgos a los cuales nos vamos a enfrentar. De este modo es que vamos a tener las múltiples opciones de los equipos de protección individual de acuerdo a cada área de trabajo en la que nos vamos a exponer a los diferentes factores de riesgo. Como ustedes pueden ver en esa imagen, he querido diferenciarles dos grandes grupos de trabajo con helicópteros o dos grandes grupos de recurso humano que se van a relacionar con el helicóptero mientras se realiza una operación helitransportada. Y el primer grupo, tal vez el más numeroso, es el grupo de tierra, el grupo que presta el apoyo en tierra, el grupo que se encarga de movilizar los vehículos, el grupo que se encarga de movilizar el combustible, el grupo que se encarga de acondicionar el área de trabajo, el grupo selecto de personas que va a ir a realizar el trabajo de búsqueda, de rescate en tierra y que utiliza como medio de transporte para llegar a esas zonas de difícil acceso el helicóptero. El grupo de bomberos forestales que utiliza como medio de transporte el helicóptero para llegar a las zonas remotas donde están ocurriendo los incendios. El grupo que apoya a trasladar la carga, a agruparla, a acomodarla y realizar ese conjunto de labores alrededor de la aeronave para brindar la seguridad necesaria, sobre todo en zonas no preparadas. Entonces, de este modo, de acuerdo al trabajo específico que esa persona va a realizar con el helicóptero, viene su equipo de protección individual. Por otro lado, tenemos a ese segundo recurso humano o a ese segundo grupo de recurso humano que es netamente la tripulación de vuelo. Es el conjunto de 3 personas básicamente y en algunos casos es uno solo que está trabajando directamente con la aeronave en unos periodos más largos de tiempo que las demás personas. O sea, su trabajo es volar el helicóptero, asistir el vuelo para darle apoyo al piloto, en este caso sería el copiloto, y las personas que realizan trabajos internamente internamente en el helicóptero, como el operador de grúa, el maestro helitáctico, operador de carga, que en algunas ocasiones vamos a tener ese apoyo como pilotos dentro de la aeronave. Ese es el otro grupo de personas que se relaciona o se inmiscuye directamente con la actividad del vuelo en la aeronave. Y en algunos casos puede coincidir
que podamos utilizar un mismo sistema o los mismos tipos de equipo de protección individual, pero va a tener un enfoque diferente. De este modo, definiremos qué es lo que, cómo es que se define, cómo es que se entiende este concepto de los equipos de protección personal. Y se refiere a cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que lo proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud directamente o indirectamente también, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin. Así que usted puede tener un equipo de protección personal, un equipo de protección individual, también como accesorio que ayude o apoye a protegerlo de algún riesgo presente en la actividad que usted realiza. Entonces los equipos de protección individual son todas estas cosas e implementos que nosotros utilizamos para protegernos contra los factores de riesgos en las diferentes clases de riesgo como los que ya vimos en el módulo anterior. Es así entonces que yo les puedo decir que de manera general, de manera genérica, podemos tener un equipo mínimo básico para trabajar alrededor de un helicóptero. En cualquiera de nuestras funciones de apoyo a la aeronave, tenemos que utilizar un equipo mínimo. El primer equipo de protección craneal, ¿sí?, sería el casco. Luego le seguiría las gafas de protección contra riesgos físico-mecánicos como la proyección de partículas con el trabajo de helicópteros, que es está muy presente este tipo de factor. Luego le seguiría la protección auditiva, sistema de atenuación de ruido. Y pudiésemos integrar un sistema completo, como el caso de la imagen que ustedes ven acá a la derecha, donde tenemos un casco que puede hacérsele adaptaciones a diferentes accesorios que nos va a brindar protección a diferentes riesgos que puedan estar presentes en el sitio de trabajo con helicóptero. Entonces, de este modo, nosotros podemos hacer la integración de varios equipos de protección individual en uno solo, como un equipo íntegro. En el caso de este ejemplo sería el casco. Luego tendríamos que utilizar guantes, riesgos físicos, generalmente físico-mecánicos, generalmente. Protección de las manos para la manipulación de las cuerdas, protección de las manos para la manipulación de herramientas, protección de las manos para la manipulación de la grúa de rescate, entre otros tipos de trabajos que pudiésemos estar realizando que necesitaríamos del uso obligatorio de los guantes. Luego tendríamos un arnés ligero, un arnés que se adapte a las necesidades del trabajo como tal. La protección a nivel del calzado de la punta de acero o casquete, como le dicen, o casquillo, en algunas otras partes también le dicen así. En resumen, un calzado que te brinde ciertas características de protección adaptado a lo que vamos a realizar. Protección del tobillo, protección en la punta de los pies, protección en la suela y en algunos casos antirresbalante o dieléctricos, entre otros aspectos que pudiese tener como característica estos calzados. La vestimenta tiene que ser bastante cómoda, la vestimenta preferiblemente tiene que ser una vestimenta que nos cubra tanto los brazos completamente y las piernas. Y tiene que tener un color que nos provea de bastante visibilidad. Entonces, en términos generales, ustedes pueden decir, pero es que eso ya lo sabemos. Sí, los equipos de protección individual, como ya dije, son de uso obligatorio en el trabajo con helicópteros, por ser un trabajo de alto riesgo y por no tener otra forma dentro de esta batalla contra los riesgos
que podamos tener presentes en las operaciones helitransportadas, no tenemos otra forma de protegernos y la última línea de defensa pues es los equipos de protección individual, porque necesariamente el helicóptero lo vamos a seguir utilizando y siempre vamos a estar expuestos allí, pero no podemos quitarle el helicóptero, a menos que el trabajo, por ejemplo, pueda ser realizado por un dron y este equipo, esta aeronave no tripulada, pueda realizar el trabajo. Entonces, de ese modo estaríamos eliminando esa fuente de riesgo que tenemos allí, esa fuente de peligro que sería el helicóptero. Pero por ahora, el enfoque de los equipos de protección individual al trabajo o a los trabajos de luz que implica el uso del helicóptero nos obliga necesariamente a tener que implementarlos. De este modo, el objetivo de esta presentación como tal es indicarles a ustedes que deben de recordar que los equipos de protección individual son la respuesta a un análisis de riesgo, a un análisis crítico de riesgo que se realizó previamente para determinar la aproximación de esos riesgos a los que vamos a estar expuestos de acuerdo a nuestras funciones en el trabajo que vamos a realizar asociado al uso del helicóptero. Si usted es bombero, pues usted tendrá que utilizar un equipo relacionado a ese trabajo. Usted es un bombero rescatista y usted va a utilizar el helicóptero para que lo inserten en alguna parte porque va a realizar un trabajo en específico, pues usted va a tener que ir equipado con los equipos de protección individual relacionados al trabajo que usted va a realizar a última instancia, pero que también te brinde una cierta protección y que te permita trabajar cómodamente dentro de la aeronave y con seguridad en la aeronave. Si usted es trabajador de la construcción, construye torres de la parte eléctrica, por ejemplo, y utilizan el helicóptero como medio de transporte o como una herramienta de trabajo y usted lo traslada en la aeronave, pues usted tendrá que cumplir con un conjunto de requisitos de sus equipos de protección individual que se asemejan o que llevan intrínsecamente la protección al riesgo que usted se va a exponer. Igualmente pasaría con ese grupo de personas que pudiésemos mencionar aquí diferentes, como los médicos, los paramédicos, los policías, los trabajadores o funcionarios de las Fuerzas Armadas. Todo este conjunto de grupos de personas, pues de acuerdo al trabajo que vayan a realizar con la aeronave, va a estar relacionado a su equipo. Sin embargo, como les mencioné en la lámina anterior, podemos tener un equipo básico para trabajar con un helicóptero, que sería el casco, gafas, guantes y el calzado junto a la vestimenta. Entonces, siempre recordemos esto. El equipo de protección individual es el resultado, es la respuesta a un análisis previo de los riesgos a los que nos vamos a exponer. De este modo, tengamos estas consideraciones para escoger el equipo de protección individual que sea adecuado. En primera instancia, un equipo de protección individual tiene que responder a un principio de diseño, a un principio ergonómico. Y es que estos equipos tienen que estar diseñados y fabricados de tal manera que en las condiciones previsibles del uso al cual va a ser destinado este equipo, el usuario quien porta este equipo pueda realizar normalmente la actividad de riesgo al que se va a exponer y al mismo tiempo reciba esa protección adecuada al nivel más alto posible que ofrece ese equipo. En resumen, su equipo tiene que ser cómodo, pero esa comodidad no va a ser a costa de perder esa gama de protección que te brinda el equipo para satisfacer su comodidad. O al contrario, por el hecho de ser muy cómodo o por el hecho de satisfacer esa necesidad de la ergonomía, no vayamos a perder esa efectividad contra el riesgo al cual nos vamos a exponer. Por otro lado, tenemos que
la ausencia de riesgos inherentes y otros factores de molestia. Los equipos de protección individual deberán diseñarse y fabricarse de tal manera que no ocasionen riesgo u otros factores a las condiciones de usos previsibles o previstos. Entonces, el equipo que nosotros vamos a escoger no puede representar un riesgo inherente a su uso y no puede ocasionarnos molestias a nosotros por utilizar ese equipo de protección. Los materiales constructivos adecuados. Entonces es así como tenemos diferentes materiales en los que se construyen los equipos y nosotros debemos de escoger ese equipo de protección individual que tenga el material adecuado para el trabajo que yo voy a realizar y que me proteja precisamente, a eso se refiere, adecuadamente. Estado satisfactorio de la superficie de todas las partes de los equipos que estén en contacto con el usuario. No deben de tener superficies que puedan ser cortantes, punzantes, que nos puedan causar dolor. Los equipos de protección individual que nosotros vamos a escoger tienen que cumplir con el principio de construcción ergonómicos y por tanto debe tener una satisfacción o confort con respecto a su uso en nuestro cuerpo. Entonces, usted va a escoger un equipo que me brinde esa posibilidad. Uno debe escoger ese equipo que nos brinde esa posibilidad de una satisfacción, de un confort para el trabajo que vamos a realizar. Por otro lado, impedimentos máximos admisibles para el usuario. Y esto es que el equipo de protección individual no pueda poner en peligro al usuario. No puede de ninguna manera poner al peligro porque no estaríamos haciendo nada. Tiene que ver con esta ausencia de riesgo inherente, pero más bien se refiere a que cumpla ciertas características este equipo de que si por alguna razón nosotros utilizamos ese equipo, pero necesariamente vamos a estar inmiscuidos en una situación de riesgo, este equipo tenga la posibilidad, por ejemplo, de tener funciones de desprenderse de su cuerpo para evitar que usted sea arrastrado con el equipo. Por ejemplo, de que un casco tenga la posibilidad de que su barbiquejo se pueda desprender con cierta fuerza, eso se refiere a impedimentos máximos admisibles para el usuario. También el equipo de protección individual nos debe presentar comodidad y eficacia. Debe tener una adaptación de los equipos de protección individual a la morfología del usuario. Y esto es un poco también de ergonomía. Pero más bien se refiere que estará diseñado y fabricado de tal manera que facilite acomodarse al cuerpo sin necesidad de tener que hacer muchas cosas, sin necesidad de que si yo voy a tener que colocarme ese equipo de protección personal, tengo que quitarme toda la ropa, implica luego hacer un procedimiento adicional y todo aquello, y nos es muy incómodo y nosotros pudiésemos poner en duda incluso la eficacia debido a esto. El equipo puede ser ergonómico, sí, ya lo hablé arriba, pero la comodidad y la eficacia se refiere a la facilidad de la implementación de ese equipo de protección individual en nuestro cuerpo, al usuario como tal. Debe ser capaz de brindarnos ligereza y solidez, pero esa ligereza y solidez, y en específico la ligereza, no tiene que estar relacionada en sí o directamente relacionada a que si el equipo es ligero, no nos pueda presentar la protección adecuada como tal. Los equipos de protección individual cumplirán los requisitos específicos adicionales para ofrecer una protección adecuada contra los riesgos para los que estén previstos y deberán poder resistir a factores ambientales en las condiciones de uso previsibles. Eso es algo sólido, eso es algo
fuerte, un equipo de protección individual, aparte de que te protege, también debe ser resistente a esos factores ambientales y que si va a ocurrir esa degradación, pues es una degradación que va a ocurrir en el tiempo. Entonces, a eso se refiere ligereza y solidez. Compatibilidad entre distintos equipos de protección individual a utilizarse simultáneamente. Y es que a veces realizamos trabajos en los que pudiésemos implementar un mismo equipo de protección individual que nos va a brindar diferentes características o diferentes rangos de protecciones a diferentes factores de riesgo. Pero este equipo tiene que ser compatible con otro equipo que yo también vaya a utilizar. De este modo, por ejemplo, si es que usted está trabajando con equipos, que está trabajando con helicópteros, y usted va a utilizar un equipo de protección individual que le permita trabajar con la aeronave, pero que su función en sí es ir a trabajar en una torre, y este equipo usted lo va a utilizar para asegurarse a la aeronave mientras hace el traslado, pero también lo utiliza para asegurarse en la torre mientras hace su función como tal, como trabajador en esa torre. Entonces utiliza, por ejemplo, el grillón, que es un sistema de retención, es un sistema que te brinda la posibilidad de regular la longitud de la cuerda con el que se asegura a la aeronave y asegurarse, conectarse a ese punto de la aeronave. Entonces, si ese equipo usted lo puede adaptar al uso en el helicóptero, pero va a hacer otro trabajo más adelante, pues tiene que ser compatible para ese mismo riesgo que más adelante usted va a utilizar. Pero el conector que se utiliza en el grillón, que puedes tener varios modelos, tiene que ser compatible también con el equipo del helicóptero y tiene que ser compatible con otro equipo adicional de seguridad que pudiese utilizar más adelante en el trabajo en que usted se relaciona en la torre. Entonces usted tiene que buscar la manera, cuando usted escoge los equipos de protección individual, en que buscar la compatibilidad, que no implique tener que utilizar uno para una cosa y ese después ya se lo quita y tiene que utilizar otro porque ahora tengo otro tipo de riesgo y no tengo esa compatibilidad dentro de los diferentes accesorios y equipos que yo pueda utilizar en el mismo trabajo en cuestión. Continuando entonces con este tema de los equipos de protección individual, hablaremos en específico de los equipos de protección individual para la tripulación de vuelo y de estos equipos básicos de una persona que opera un helicóptero, que vuela un helicóptero, el piloto, el copiloto o el operador de grúa, pues es que el casco de vuelo es tal vez el equipo más resaltante como tal, es el que incorpora más tecnologías, características y a especificaciones como tal de acuerdo a la industria en la que se relacionen estos operadores en el cumplimiento de sus funciones como piloto de helicóptero o como miembros de la tripulación de vuelo. De allí que, al igual que todos los equipos de protección individual, de acuerdo a donde sean fabricados, de acuerdo al trabajo que se vaya a cumplir o de acuerdo al nivel de protección que se quiera, pues va a tener normativas que debe de cumplir. Igual pasa con los equipos de protección personal para la tripulación de vuelo, en este caso el casco de vuelo, cumple con algunos requisitos, algunos cumple con todas las normas de acuerdo al país que lo fabrique y el área donde sea fabricado. Por ejemplo, tanto en Canadá, Estados Unidos, a nivel de la Unión Europea, tienen algunas normativas que cumplir adicionales o no tienen que cumplir los equipos. Los cascos de vuelos americanos no necesariamente tienen que cumplir con la normativa de equipos a nivel europeo y al contrario. En sí, los cascos de vuelos cumplen en su mayoría con la UNI EN 966 de 2013 con respecto a cascos para los deportes aéreos,
es una normativa EN, pero relacionada más a la parte de deportes aéreos y muy implementada a nivel de Italia, por ejemplo. Entonces, de este modo, estos cascos tienen ciertas características, como por ejemplo, no deformarse con aceleraciones que someta o microaceleraciones a fuerzas de gravedades, productos de precisamente de esto, de las fuerzas de gravedades. Esas son una de las características de los cascos de deportes aéreos. Otra de las características es que van a ser bastante resistentes a los impactos como tal en algunas situaciones de accidentes, por ejemplo. Van a ser bastante resistentes a altas temperaturas. Y así un montón de características que esta normativa habla sobre estos tipos de cascos para deportes aéreos. La ANSI Z90.1, desarrollos de cascos automotores en Estados Unidos, por ejemplo, estos cascos tienen que cumplir con requerimientos de laboratorio y de diseño para cascos de automóviles, para cascos de motocicletas, por ejemplo, que también se refieren básicamente a los mismos requisitos para cascos para deportes aéreos, de sometimiento, resistencia a deformaciones cuando están sometidos a fuerzas de aceleración o desaceleración, fuerza G como tal. La N443-2008, cascos para la lucha contra incendios, edificios y otras estructuras, en algunos fabricantes es exigente de acuerdo a la industria a la que va a estar utilizándose el casco, de que los pilotos porten este tipo de equipo, de este tipo de casco que cumpla con esta normativa de resistencia a altas temperaturas, resistencia a la carcasa con respecto a algunos materiales químicos y otras situaciones que tienen que ver netamente con otras especificaciones que tienen que ver netamente con los cascos contra incendio, por ejemplo. También algunas empresas que utilizan helicópteros para rescate aéreo en montaña son de la implementación de cascos que cumplan con la EN 12492, que tiene que ver con equipos de montaña, los cascos en específico, y todo este conjunto de requerimientos de seguridad y métodos de ensayo para este tipo de equipos. De este modo hay empresas que utilizan los cascos, que su personal utiliza los cascos para trabajar en la aeronave porque brindan esta protección específica del vuelo en el helicóptero y también los utilizan para desplazarse a nivel de la montaña o hacer trabajos puntuales en la montaña, porque también este casco cumple con esas especificaciones de montañismo, también de equipos de montaña. La UNE 397 A1 del año 2000, casco de protección para la industria, sobre todo a nivel de los trabajos de helicópteros en la industria offshore, que tiene que ver con la atención o el traslado de personas a las plataformas petroleras, insumos, equipos, ese conjunto de trabajo que hace el helicóptero. A los pilotos les exigen que estos, o a las empresas prestadoras de estos servicios, les exigen que los pilotos deben ir equipados con esta normativa, por ejemplo, a nivel de la Unión Europea. Por otro lado, tenemos una normativa internacional, la CEI 60529, sobre grados de protección para equipos eléctricos o electrónicos. Estos cascos incorporan sistemas eléctricos y electrónicos en algunas partes. Por lo tanto, hay niveles de protección para este tipo de equipos que están integrados al casco, como por ejemplo el sistema de comunicación. Algunos cascos tienen sistemas de interconexión para NVG, que son sistemas de visión nocturna. Entonces todos estos equipos eléctricos y electrónicos deben de cumplir con estos requisitos de la CEI 60529, que tiene que ver con la influencia de factores externos como el agua, el polvo, sobre estos equipos específicos y su durabilidad con respecto a esa exposición. La MIL STD de 810, que tiene que ver con consideraciones de ingeniería ambiental y pruebas de laboratorio. Específicamente en la industria militar americana solicita este tipo de evaluaciones a los cascos para ser aprobado luego en sus componentes militares que utilizan este tipo de cascos.
Entonces, de este modo se refiere a un sometimiento de pruebas rigurosas y extremas en los diferentes ambientes en el que el casco va a estar expuesto para determinar su durabilidad y si estos cascos cumplen con las exigencias que tiene cada componente de estas Fuerzas Armadas. Por último, también puedo mencionarles que a nivel de búsqueda y salvamento, sobre todo marítimo, los cascos también juegan un papel importante como equipo de protección individual, al punto de que hay requisitos y requerimientos en que el casco también tenga un grado de flotabilidad y que pueda ser utilizado precisamente como un equipo de protección individual en ese aspecto. ¿Sí? Que el casco no implique de que se vaya a producir, que se vaya a perder flotabilidad o cosas así relacionadas netamente a la parte de búsqueda y salvamento marítimo. Eso es todo en cuanto puedo hablar con respecto a los cascos de vuelos. Por último, con respecto a la tripulación, hay un traje de vuelo o una braga o overol de vuelo que está bien diferenciado con los trabajos tradicionales que se realizan, y es que en los trabajos de alto riesgo, como el ejemplo el caso del helicóptero, estamos sometidos a altas temperaturas. Estos trajes y guantes también y algunos componentes, por ejemplo, hay unos protectores faciales, hay unos protectores craneales que son y de cuello que son también de Nomex, de este material que les pongo aquí, polímeros de aramida, Nomex y Kevlar. Entonces, a nivel de los trajes de vuelo se utilizan este tipo de polímeros en su vestimenta, que tiene varios objetivos de protección, y el principal pues, es protegerse contra las altas temperaturas producidas por el fuego y su incidencia, la incidencia del fuego directamente sobre el cuerpo de la persona en caso de que hubiese un incendio a bordo, en el caso de que hubiese un accidente y el helicóptero se incendia. Entonces, este es el conjunto de materiales con los que se construye las bragas de vuelo, los trajes de vuelo, como sea que se conozcan en cada país de Latinoamérica a nivel mundial. Los guantes también tienen una característica que tiene que ver con la manipulación de los instrumentos, la manipulación de los mandos de control y características de resistencia a riesgos mecánicos, características de resistencia a las altas temperaturas producto del fuego, y así un conjunto de factores de menor rigurosidad, pero el principal es esa resistencia a las altas temperaturas, la capacidad retardante de estos polímeros de aramida, Nomex y Kevlar a incendiarse. Es la principal razón por la cual se utilizan estos tipos de trajes y de guantes a nivel de la aviación. Bueno, con este video concluimos este pequeño el tema sobre los equipos de protección individual de forma general, y en el siguiente video pues hablaremos sobre unas características específicas de algunos equipos PEXEL para el trabajo de helicópteros.